El gusto siempre de poderles saludar, amigas y amigos. Soy Keta Llerena y me acompaña en esta oportunidad de nueva visita de médicos el doctor Santiago Jami. Él es de especialidad oncólogo y es parte del grupo selecto del Hospital General Puyo. Bienvenidos una vez más a compartir este espacio de prevención en el tema de salud. Hoy un tema importantísimo, como todos los jueves, hablando de la prevención. Hoy estaremos hablando acerca de la prevención en el cáncer de mama. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuándo debemos de hacernos? Y las especificaciones, obviamente, con nuestros especialistas. Le doy la bienvenida al doctor Santiago Jami. Él es oncólogo. Doctor, bienvenido. Qué gusto tenerle aquí. Bueno, buenos días con todos los que nos ven y nos escuchan. Un placer estar aquí. Y bueno, estamos aquí para desmitificar muchos temas sobre el cáncer y sobre todo solventar muchas dudas que puede tener la población de Pastaza y quienes nos ven. Empezando en este tema para que podamos encajar en el tema, doctor, ¿qué es el cáncer en sí? Cuénteme. Esta es la pregunta más importante. ¿Qué es el cáncer? El cáncer lo hemos definido ya por muchos estudios. Es una enfermedad con muchas bases genéticas, en donde los genes dentro de nuestro cuerpo y la parte de la biología molecular es lo que se altera. Ahora, claro, bien, hay factores de riesgo que pueden aumentar, como su palabra mismo lo dice, el riesgo o la probabilidad de poseer o de adquirir un cáncer, sí. Pero ¿por qué es importante el cáncer? El cáncer en el mundo y en el Ecuador. ¿Cuáles son las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud nos dice que para el 2050 la primera causa de muerte ya no serán las enfermedades cardiovasculares, sino serán las enfermedades oncológicas. Es decir, la mayor probabilidad de muerte de una persona será por cáncer. Wow. ¿Ya? En ese sentido, para ir despejando y entendiendo, es decir, una alteración. El cáncer es una alteración en el cuerpo de toda persona, en cualquier parte del cuerpo, doctor. Es una alteración celular que se puede dar en cualquier parte del cuerpo. Tenemos diferentes tipos de cáncer, diferentes tipos de tumores primarios. De igual forma, estos tumores primarios a veces pueden hacer metástasis, a veces no. ¿Qué son las metástasis? Es la implantación de células tumorales en otra parte del cuerpo fuera de donde se originó el cáncer. Un tema importante es el índice de desarrollo humano, ¿sí? Y la Organización Mundial de la Salud también nos dice que las personas que viven en países con índice de desarrollo humano alto van a ser más diagnosticadas, pero van a tener menos mortalidad, con diferencia a países con índice de desarrollo humano medio o bajo. El Ecuador está en un índice de desarrollo medio. ¿Qué nos dice para nuestros países? Es que aquí la gente en general, por ejemplo en Latinoamérica, va a ser diagnosticada menos, pero no porque tenga menos cáncer, ¿ya? Y la mortalidad va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el diagnóstico puede ser más tardío, por diferentes factores, ¿sí? Entonces eso es un tema muy importante, porque es un tema, el cáncer es un problema de salud, ¿sí? Y es un problema también social. Es el doctor Santiago Jami, oncólogo del Hospital General Puyo. Estamos abordando el tema de la prevención del cáncer de mama. Al entender un poquito qué es el cáncer, la alteración, ¿por qué se altera, doctor? Estas células, mencionaba, sí, ¿por qué se altera? A nivel de las células va a haber mutaciones genéticas, ¿ya? Entrar en una explicación muy centrada en esto, la gente no nos va a entender, pero lo que debemos llevarnos a la casa es que es una enfermedad genética, que a nivel de las células hay mutaciones en genes, que estas mutaciones en genes producen cambios en ciertas proteínas y tenemos dos tipos de genes principalmente. Vamos a imaginarnos un cubo, ¿ya? De un lado habrán personas que empujen ese cubo y del otro lado va a haber personas que quieran que no se mueva ese cubo. Los genes que mueven el cubo, ¿ya?, que estimulan la división celular, que estimulan la proliferación celular, se llaman protooncogenes y oncogenes, cuando se mutan. Entonces, estos oncogenes, ¿qué? Estimulan que se sigan dividiendo las células, ¿ya? Esta división ya es anárquica, es descontrolada, ¿ya? Por eso es que el tumor tiene
bordes mal definidos, son extremadamente grandes, pueden ser sangrantes, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Siempre tenemos unos policías, ¿no es cierto?, como en la sociedad. ¿Y qué nos dicen los policías? Alto ahí. Dejen de dividirse, dejen de proliferar. ¿Qué pasa? Estos genes son los genes supresores de tumores. Y los genes supresores de tumores, al ser también mutados, ¿qué pasa? Es como que están borrachitos, como que les dieron escopolamina y no pueden trabajar bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya no hay el policía que frene la división celular. Entonces, como hay muchos que empujan y pocos los que detienen, pues la proliferación celular aumenta y, bueno, empieza el proceso del cáncer. Qué interesante, algún ratito poder hablar un poquito más en este tema, sería interesante, mi doc, y le comprometo para nuestra próxima visita de médico nos pueda detallar un poquito. Mientras tanto, ya que hemos abordado este tema del cáncer, uno de los más frecuentes, más comunes en el Ecuador es precisamente el cáncer de mama. Y de este cáncer vamos a hablar un poquito. Ahora explícanos en este caso el cáncer de mama, doctor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama es un tumor maligno a nivel de las glándulas mamarias, que se da principalmente en mujeres, pero también en una pequeña proporción, menos al 2-3% en hombres también. ¿Qué pasa? Se produce un tumor a este nivel por células malignas, ¿ya? Ahora, ¿tenemos factores de riesgo? Claro que sí, tenemos muchísimos factores de riesgo. Algunos son modificables, otros son no modificables. ¿Cuáles son esos? ¿Ya? Por ejemplo, los no modificables, historial familiar. ¿Ya? ¿Genética? De hecho, si vamos a la parte genética, solo del 5 al 10% de cánceres de mama diagnosticados están relacionados específicamente a genes mutados, ¿sí? Como por ejemplo BRCA1 y BRCA2, que son genes supresores de tumores que, como le dije, como ya son los policías que ya no sirven, ya no hay quien controle la proliferación celular. Menos del 10%. Más del 90% pues está dado por otros factores. Y entonces entramos en su pregunta. Factores no modificables, estábamos en la parte hereditaria, la parte familiar. El hecho de que mi madre, ¿sí?, hermana o abuela haya tenido historial de cáncer de mama, me aumenta entre un 20 a un 40% el riesgo de yo tener cáncer. ¿Hablamos de la segunda, tercera generación? Primera generación. Familiares de primera línea, de primer grado. Primera generación, ya. Exacto. Mamá, hermana, abuela, principalmente. Aunque sí hay un cierto riesgo cuando, por ejemplo, es la tía, ¿sí?, o la prima, también puede haber un riesgo, ¿ya? El riesgo poblacional está en un 12% de cualquier persona, ¿sí?, de tener cáncer de mama, principalmente en la población femenina, ¿ya? Sin embargo, como le digo, hay un antecedente, mi mamá o mi abuela tuvo un cáncer de mama, eso me aumenta a un 20 a un 40%, ¿ya? Ese es un riesgo que es no modificable, ¿ya? Las mutaciones genéticas es otro no modificable. Modificable, la dieta. Y la dieta se va a correlacionar con el peso. Entonces, la obesidad, el sobrepeso, en muchos estudios ha determinado que nos aumenta al menos en un 33% el riesgo de cáncer de mama. Bastante alto, ¿no? ¿Sí? Bastante Y no alto. solo de cáncer de mama, sino de otro tipo. Otro, el tabaquismo, el alcoholismo. De hecho, el alcoholismo nos dice que solo el consumo de 10 gramos diarios de alcohol nos puede aumentar al menos de un 10% el riesgo de cáncer. O sea, vayan sumando el porcentaje de todo lo que exacto, de todo lo que vamos haciendo en nuestra vida. 40% en el tema ya Mire, hereditario. ¿qué es 10 gramos de alcohol? Es una copa de vino, es una cerveza de 250 mililitros. Y si es que ya me tomo una de un litro, una es litrona. mucho más, ¿no es cierto? Mucho más, claro, por supuesto. Exacto. Pero también hay otros factores inherentes a los antecedentes gineco-obstétricos de las pacientes. Por ejemplo, se ha relacionado el cáncer de mama a la mayor exposición a las hormonas, principalmente estrógenos y progesterona. Es decir, por ejemplo, una persona que tenga una menarquia o una primera menstruación más temprana y una menopausia más tardía, tienen un mayor
probabilidad de tener un cáncer de mama. Si es que hay una nuliparidad, es decir, la paciente nunca dio a luz, nunca se quedó embarazada, también es un factor de riesgo. ¿Sí? Pero también hay factores de riesgo, factores que son protectores, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué? Una dieta adecuada, el ejercicio físico, al menos 30 minutos de intensidad moderada al día, son las recomendaciones internacionales que han visto que disminuye en un 25 a un 33% del riesgo de todo tipo de cáncer. Todo tipo de cáncer. Qué interesante el tema que vamos abordando en esta oportunidad con el doctor Santiago Jami, oncólogo del Hospital General Puyo, a quien, por cierto, les enviamos un saludo y un agradecimiento a cada uno de los especialistas que tiene, que presta, que brinda esta importante casa de salud como es el Hospital General Puyo. Doctor, entrando en ese tema, hablando ya de los factores de riesgo, usted ha mencionado el tema de la alimentación, el tema del ejercicio y claro, por supuesto, si en esto usted mencionaba que la obesidad es como un factor de riesgo bastante complicado, pero también se ha dado casos de personas o mujeres que han sido delgadas y que entraron en este cuadro. ¿Por qué sería? Claro, a ver, sea el sobrepeso, la obesidad o el bajo peso, nos aumenta el riesgo. ¿Por qué? Porque al tener un sobrepeso y obesidad hay un proceso inflamatorio crónico en el cuerpo. Al tener una disminución del peso, el sistema inmune no trabaja adecuadamente. Entonces, ¿qué pasa? Todo el tiempo puede haber una alteración de células en el cuerpo, sí. Pero ahí viene el sistema inmune en su trabajo de eliminar estas células que pueden ser premalignas. Pero si no hay un sistema inmune fortalecido, pues obviamente puedo tener mayor probabilidad. Es por eso que, por ejemplo, pacientes con VIH, que es una enfermedad que causa inmunosupresión, tienen más riesgo de tener algún tipo de cáncer. Ese es un ejemplo claro. Interesante el tema. De hecho, les invitamos, si es que de pronto tiene algún comentario o alguna pregunta, algo que usted quiere despejar en cuanto al tema de la prevención del cáncer de mama, pues hágalo. Está acá el especialista para que pueda responder. Una vez que ya esto se ha detectado, Mido, ¿cómo podemos nosotros saber que esto? Y usted ya nos dice que hay que tener en cuenta todos estos factores de riesgo, pero ¿cómo una persona o una mujer, hablando específicamente de la mujer, debe decir, bueno, voy a ver qué pasa, qué examen debo hacerme, cómo puedo saber si yo, bueno, me manejo en un tal línea o si está dentro de estos factores de riesgo? ¿Qué debe hacer? Bueno, a ver, hay una prevención primaria y una prevención secundaria. La prevención primaria es netamente trabajar sobre estos factores modificables, ¿ya? Es decir, debo tener una dieta adecuada, mantenerme mi peso en relación con mi altura, ¿sí? Hacer ejercicio físico, evitar nocivos como tabaco, alcohol, drogas, ¿sí? Se ha visto también que tiene mucha relación con el consumo de bebidas carbonatadas y azucaradas, Coca-Cola, ¿ya? Principalmente, ¿ok? Entonces, esa es la prevención primaria, que yo puedo actuar sobre mi estilo de vida, vamos a decirlo así. Pero de ahí viene la prevención secundaria. Y la prevención secundaria, aquí ingresa el tamizaje o screening temprano del cáncer de mama. Y nosotros tenemos ya varios años implementado en el Ministerio de Salud Pública el DOC, el diagnóstico oportuno de cáncer. Dos principalmente, cáncer de mama y cáncer cervicuterino. Nos vamos a enfocar en el cáncer de mama. ¿Cuáles son las recomendaciones? A partir de los 25 años tenemos que ir al médico para una exploración física anual. Escucharán, por favor, 25 años. Una etapa bastante, le interrumpo, mi querido doctor, una etapa interesante en la vida de que se está en la plena juventud, donde las chicas, especialmente hablamos de las chicas, no valoran esta etapa y ya en 25 años se debe de iniciar una exploración. Obviamente la edad es un factor de riesgo, ¿no? Mientras más edad tengo, mayor riesgo de cáncer, de cualquier tipo de cáncer es. Sin embargo, se ven casos de cáncer de mama en mujeres jóvenes. Por eso es importante. A partir de los 25 años debo iniciar con la exploración anual por el médico. Y aquí viene algo importante. Desmitifiquemos.
La autoexploración no reemplaza la exploración médica por un profesional de la salud. Cuando dice el doctor autoexploración, es decir, el toque, ¿no? El palpar mientras usted tenga la posibilidad, ya sea nos han enseñado en la ducha o en cualquier lugar cuando se cambie, evaluarse uno mismo, explorarse, como dice el doctor técnicamente, pero es tocarse, doctor. Exacto. La autopalpación. ¿Ya? Entonces, esta autopalpación, obviamente, hay recomendaciones. Por ejemplo, nos dicen que debería ser el mismo día de cada mes. Por ejemplo, cada 12 de marzo, cada 12 de abril, e idealmente a la misma hora y con la misma luz del día. ¿Será? ¿Esto es así? Sí, se recomienda eso. Ajá. A ver, pero esto no reemplaza la exploración por parte de un médico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También tenemos ciertos tipos de estudios imagenológicos que nos pueden ayudar a la detección precoz. A partir de los 40 años, la Sociedad Americana de Oncología Clínica nos recomienda que nos debemos ser sometidos, toda mujercita debe ser sometida a una mamografía, ¿ya? Inicialmente, las recomendaciones americanas dicen bianual, cada 2 años. Pero ¿qué pasa? Está habiendo nuevos estudios de la Sociedad Americana de Radiología que se disminuye el riesgo de incidencia de cáncer de mama de intervalo cuando se hace cada año y ya no cada 2 años. ¿Cuál es este cáncer de intervalo? Es el cáncer que se diagnostica justamente en este intervalo de tiempo, de una mamografía y después de 2 años otra mamografía y ya ha habido un cáncer de mama. ¿Ya? Entonces la mamografía es el gold estándar para el screening de cáncer de mama, por supuesto que sí. Pero ¿qué pasa? A partir de los 40 años, porque en pacientes menores de 40 años la densidad de las glándulas mamarias es muy alta. Y entonces, ¿qué pasa? La mamografía no es muy sensible, no es muy buena para diagnosticar en estas pacientes. Y en estas pacientes lo que se recomienda es una ecografía. ¿Sí? Entonces, a partir de 40 años, mamografía, menos de 40 años, ecografía. Otro también análisis que hemos escuchado acá en el sector es la punción, doctor. Si se detecta algo en la mamografía, miran algo ustedes, ecografía, luego viene una punción, ¿esto les especifica algo más? ¿Viene y cuándo viene es la pregunta? Sí. A ver, cuando nosotros hacemos una mamografía, hay una clasificación que es por la clasificación BIRATS, ¿ya? Entonces no me voy a detener mucho a las características de cada uno, pero 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando hay un BIRATS 4A, pero sobre todo B y C, ¿cuáles son las recomendaciones de las guías internacionales? Debo hacer una punción con aguja gruesa, una biopsia Trucut o biopsia Core que se llama, ¿ya? Esta biopsia Core lo que busca es entrar con una aguja gruesa, tomar una muestra y eso enviarla a un laboratorio de patología para el análisis microscópico de las células, ¿sí? Con el objetivo de definir. ¿Por qué? Porque 4A ya es una lesión que puede ser maligna. Puede ser, hay la probabilidad de que pueda ser maligna. Entonces, para ello se necesita ver microscópicamente. Más aún si la paciente llega con un 4A y tiene, por ejemplo, la mamá tuvo cáncer. Doctor. La abuelita tuvo cáncer. Ella es obesa. Nunca tuvo hijos. Tuvo una menarquia temprana, una menopausia tardía. Todo va sumando, ¿no es cierto? Consume más de 10 gramos de alcohol cada día. Ya. Entonces todo eso suma para la probabilidad pretest de yo tener un proceso oncológico a nivel de glándula mamaria. El Hospital General Puyo presta la atención en este tema del tamizaje cuando usted habla, doctor, para poder llevar a cabo una pronta o una prevención de este tipo de casos. Claro, hacemos el tamizaje temprano, ¿sí? Y obviamente cuando ya nos llegan, muchas veces pacientes nos llegan ya con ecos particulares o con mamografías particulares. Entonces nos llega con un BIRATS 4A, 4B, 4C. En ese momento hacemos sin retraso la referencia para
la biopsia, para la toma de la biopsia, ¿ya? La biopsia, el resultado de patología, no es rápido. ¿Por qué? No es porque se demora el sistema, sino porque los patólogos, ¿sí?, tienen que demorarse en la preparación de la pieza, porque no es que llega la pieza que se tomó y ya la ven en el microscopio, no. Esa pieza pues hay que procesarla y ese proceso se demora cierto tiempo de días. Y de ahí sí pueden empezar con el diagnóstico microscópico y, de ser necesario, en el momento en que se diagnostica que hay células malignas a nivel de un nódulo mamario, viene el subtipo molecular. Porque sí, no todo cáncer de mama es igual. Hay subtipos de cáncer de mama. O sea, ese es como un árbol con diferentes ramas, y Exacto. entenderle un solo tipo de programa creo que es imposible. Más bien, como siempre, doctor, siempre la invitación para que poder explicar en otra oportunidad. Avanzando un poquito más en el tema, estimado doctor, ¿cuándo usted cree que la paciente o una mujer, aparte de todas las indicaciones que usted nos dice, que hay que autoexplorarse, pero también hay que visitar al médico, y si está a una edad de 30 a 35 años, empezar con la ayuda, ir a visitar al médico precisamente en el hospital para decir, bueno, necesito hacerme este chequeo? Como lo he dicho, a partir de los 25 años la exploración médica debe ser anual. Pero más aún si, por ejemplo, tengo los siguientes síntomas, ¿ya? Me he palpado un nódulo o una bolita en el pecho. No todo nódulo masa es maligno. Ojo, también hay lesiones benignas, ¿ya? Sin embargo, si es que me siento, necesito ir al médico. Si es que, por ejemplo, he visto que mi pezón se ha retraído, se ha hecho para adentro, y yo no lo tenía así. Eso también es una alerta, un síntoma, exacto. Si es que la piel de mi cenito se empieza a poner roja, me quema, ¿ya? Peor aún si es que no estoy en periodo de lactancia y empiezo a tener una secreción por el pezón. Más aún si es que es de tipo sanguinolenta. ¿Qué significa eso, doctor? ¿Mande? ¿Qué significa eso? Sanguinolenta, que tenga trazas de sangre en la secreción que sale. ¿Ya? Si es que yo me palpo las axilas y siento una bolita, también hay que tener mucho ojo. Y muy importante, supra-infraclavicular, es decir, por encima y por debajo de la clavícula. También puede haber nódulos que se presentan en pacientes con cáncer de mama. También me debería autoexplorar, ¿sí? Es fundamental. Son indicaciones que las vamos poniendo a la disposición de ustedes, queridas amigas, y también a los amigos que de pronto en casa tienen a las mamás, a las hermanas, a las esposas, para parar un poquito y detenerse a pensar, bueno, vamos a ser responsables con nuestra salud, con nuestro cuerpo, y hacer lo que nos dicen los médicos. Una vez que de pronto, doctor, ya se ha detectado que hay una presencia de algo extraño en el seno de una mujer, ¿cuál es el paso a seguir? El siguiente paso a seguir, obviamente, luego de todos los exámenes que ya... Luego de todos los exámenes, la paciente ha tenido un diagnóstico positivo por biopsia de un cáncer de mama, tiene un subtipo molecular específico, etcétera, etcétera. Lo siguiente es la derivación a tercer nivel. ¿Por qué? Porque tiene que ser manejada por un equipo multidisciplinar. Oncólogo, cirujano oncólogo, radioterapeuta, etcétera, etcétera, para un manejo adecuado. La oncología ha evolucionado mucho en los últimos años. De hecho, una de las especialidades que más evolución y más estudios clínicos salen cada día es precisamente la oncología. Entonces, el diagnóstico y el tratamiento ya es individualizado. No es lo mismo tratar a una paciente A que a una paciente B. Personalizado. ¿Ya? Entre las posibilidades de tratamiento, sí, depende mucho del subtipo molecular, ¿ya? Si es que es un subtipo hormonal y si es que es pequeño el tumor, muy probablemente vaya solo a tratamiento con hormonas. Pero si es que es un tumor grande, también necesite un tratamiento quirúrgico y también hormonas. Extracción. Por ejemplo, si es que es otro tipo molecular que es un HER2 positivo, que es un receptor que está en las células malignas, ahí necesita quimioterapia más un biológico, que es un tratamiento específico para ese receptor. Y ahora tenemos un subtipo que es el más agresivo, que es el triple negativo,
Es el que no tiene ningún receptor, ni de estrógenos, ni de progesterona, ni un HER2. Este triple negativo se presenta más de mujeres jóvenes, ojo, ¿sí? Y es el que más hace metástasis al sistema nervioso central, al cerebro. Es decir, es el de peor pronóstico. Entonces, esto en líneas generales del tratamiento, pero obviamente en cada caso se individualiza. Es personalizado, ¿no? Exacto. Integral personalizado. Y ese es realmente lo importante en conocer. Puede volver, luego de que, por ejemplo, recibe una sesión ya el tratamiento con quimioterapias y todo eso, se hacen los exámenes para seguimiento, doctor. Hemos tenido, hemos visto también el tema de que dicen ya está limpio todo, ya no va más, pero tiene que terminar el tratamiento, que es decir, le faltan 4 quimioterapias después de eso, según el ciclo, porque le dicen que es un cáncer de mama agresivo, no sé, me imagino, creo que es el que usted mencionaba, y que, por ejemplo, tiene que terminar las 3 quimioterapias que le falta, una más radioterapias que le falta, y ya con eso, así ya no tenga nada, pero tiene que recibir para que, en el caso de que quiera regresar, no regrese. ¿Hasta qué punto es esto así, doctor? A ver, hemos dicho que el cáncer es un problema de salud pública, ¿no? Y es un problema de salud pública porque también implica la parte socioeconómica de los pacientes y de las pacientes. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces llega a mi consulta pacientes que interrumpen su tratamiento. Puede ser por creencias personales, culturales, pero muchas de ellas, la mayoría de ellas es por su situación socioeconómica, porque no pueden trasladarse al tratamiento. El hecho de que yo suspenda el tratamiento, si es que es una enfermedad localizada o localmente avanzada, me aumenta la probabilidad de que la enfermedad regrese. Y que muchas veces cuando regresa ya hace metástasis a distancia, es decir, es una etapa 4, la última etapa del cáncer, donde ya no es curable, sino es incurable. Ok. Interesante eso. Entonces, la recomendación es terminar el tratamiento. Terminar el tratamiento así se sienta sin bien, duda porque alguna. dice, estoy bien, pero... Y algo muy importante, ¿sí? Desmitificar que, por ejemplo, hay ciertos sueros que pueden curarme del cáncer. No. No. Eso es algo fundamental. La única forma para tratar el cáncer son quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, terapia dirigida, cirugía, etcétera, etcétera. Pero ningún tratamiento alternativo nos puede curar de cáncer. Ok, solamente un milagro de Dios, doctor. El milagro de Dios, por supuesto que sí, porque Dios está sobre todo. Así es, así es. Mi estimado doctor, muchas gracias. En la parte ya casi final, ¿qué podríamos recomendar a las mujeres, en este caso de nuestro sector? Y antes de que me responda, acá en Pastaza, por ejemplo, usted como oncólogo en el Hospital General Puyo, ¿cuál es la incidencia de este tipo de cáncer que tienen en el hospital? Ya, de los pacientes que tenemos, 7 de cada 10 pacientes, entre hombres y mujeres, son por cáncer de mama. Wow, 7. El siguiente es cáncer cervicuterino también, que es otro tema que sería bueno tratar. Vamos a abordar. Mi mensaje es lo primero: el diagnóstico de cáncer ya no se traduce en muerte. Ya no se traduce en muerte. Una buena noticia en medio de... Ya no se traduce en muerte, pero para que no se traduzca en muerte, tengo que acudir regularmente a mi médico, al primer nivel de atención, a los centros de salud. ¿Sí? Ahí me pueden hacer directamente el tamizaje o el diagnóstico oportuno de cáncer de mama. Y de ahí ser referido oportunamente a segundo o tercer nivel, cuando precisa esta referencia. ¿Sí? Esos son mis mensajes fundamentales. Ok, muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Santiago Jami, quien nos ha acompañado en esta oportunidad, médico oncológico del Hospital General Puyo, a quien le agradecemos de manera muy especial. Estaremos en otra visita de médico, y el agradecimiento a todos quienes forman parte del Hospital General Puyo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.